Muy buenos días. El día de hoy vamos a presentar el caso número 1 de geriatría de la práctica 2. Mis compañeros son Yesenia Naranjo, David López y quien les habla, Laura Ramírez. Entonces, para empezar, vamos a hacer una pequeña descripción de nuestro caso. Entonces, nuestro paciente es un paciente masculino de 80 años de edad que sufrió un SB hace 4 años y también registra insuficiencia renal, hipertensión arterial, diabetes y enfermedad pulmonar obstructiva. Se encuentra sin cuidador y en silla de ruedas. Como la patología base, tenemos que el SB hemorrágico de la arteria cerebral media derecha viene acompañado por la lesión del lado izquierdo del cuerpo. Suelen tener problemas de percepción espacial, capacidad para calcular las distancias, los tamaños y las ubicaciones de los estímulos proporcionados. También tenemos que tienen desorientación derecha-izquierda, o sea, tienen un problema de lateralidad, tienen falta de reconocimiento de los miembros, pérdida del campo visual y problemas de conciencia de la misma enfermedad. Tenemos que no son capaces de pasar por determinadas ubicaciones con ayudas técnicas o sin estas, porque no pueden calcular las mismas distancias. También que pueden perderse o desorientarse al dirigirse a algún sitio. Entonces, se sugiere que el acompañante, los acompañantes, le recuerden a dónde se dirigen y que les dejen como señales para que estos se ubiquen. También tienen dificultades a la hora de vestirse por la misma alteración de lateralidad y tienen problemas para leer o escribir por la ubicación y la percepción del espacio en el papel. También tenemos que se pueden enfadar al momento de corregirles por la postura, ya que ellos tienden a tener una inclinación hacia los lados, pero ellos no lo notan. Ellos sienten que tienen una postura correcta, entonces suelen enfadar cuando se les corrige. Y también estas mismas alteraciones pueden llegar al aislamiento. Como patologías asociadas tenemos el síndrome de negligencia en el lado izquierdo. También tenemos apraxia constructiva, apraxia de vestir, alteraciones visoperceptivas y visoespaciales. Y por último, la alteración de la memoria visual. En la parte de dominios afectados tenemos el dominio musculoesquelético con una categoría en el patrón B en la deficiencia de la postura. Teniendo en cuenta aplicamos un test de Tinetti con hallazgos 19/28, lo que comprendemos como una afectación en la marcha y la postura. En el patrón C se dice que es deficiencia en el desempeño muscular teniendo en cuenta la limitación de los rangos de movimiento con un TARDIU 2, es decir, acortamiento pues en la parte del ángulo específico. En el dominio neuromuscular tenemos una categoría en el patrón B como deficiencia en el desarrollo neuromotor con un test Mini-Melton hallazgos 12/30, lo que es alteraciones en la parte cognitiva. El dominio cardiovascular pulmonar tenemos patrón A, prevención primaria y reducción del riesgo de las desórdenes cardiopulmonares, teniendo en cuenta la parte de la presión arterial como el test. Y hallazgos 150/84 miligramos, teniendo en cuenta que hay una hipertensión arterial en nuestro paciente. Bueno, abordando la parte de la patoquinesis, entonces tenemos que las secuelas de un ACV hemorrágico, entonces tenemos que en la parte que es conocido como un derrame cerebral, ay, perdón, no sé qué pasó, ya, es conocido como un derrame cerebral teniendo en cuenta la ruptura de los vasos sanguíneos en el cerebro. Entonces tenemos unos síntomas como iniciales. Bueno, continuando tenemos unos síntomas iniciales que son dolor de cabeza, hemiparesia, alteraciones a nivel de la conciencia y debilidad pues a nivel general del cuerpo. En la parte de factores tenemos unos no modificables, los factores de riesgo tenemos que son la edad, el sexo, la etnia, antecedentes familiares y un ACV previo según las condiciones de salud de nuestro paciente.
En los conductuales modificables tenemos el tabaquismo, alcohol, obesidad y sedentarismo. Por último, en la parte de modificables tenemos la hipertensión y la diabetes. Según clasificación de la CB, tenemos hemorragia cerebral o parenquimatosa, que es una ruptura espontánea de un vaso profundo del cerebro, y la parte de hemorragia subaracnoidea, que es la ruptura espontánea de un aneurisma en una arteria del polígono de Willis en la parte pues, cerebral. Abordando la parte de los dominios afectados, entonces tenemos la parte neuromuscular y la parte pues del dominio musculoesquelético, según la parte, teniendo en cuenta que se puede presentar diferentes alteraciones al momento de ejecución de actividades, em, ya sea diferentes como rigidez o sean las apraxias o diferentes pues, sintomatologías mencionadas anteriormente. En las complicaciones asociadas tenemos alteraciones en la parte del lenguaje y la comunicación y en los trastornos ya sean neurológicos y la parte de los déficits motores. En la parte de la limitación de actividades tenemos que este paciente con una secuelas de deseo hemorrágico no puede pues peinarse por sí solo, vestirse o realizar algún trabajo, teniendo en cuenta pues también asociado a la complicación del déficit motor, teniendo en cuenta que estos pacientes también asumen una postura antálgica según el dolor, entonces por lo tanto también hay limitaciones a nivel de los rangos de movimiento. Bueno, ya siguiendo con nuestra presentación, en el tema de las deficiencias, encontramos unas deficiencias primarias, las cuales son insuficiencia renal severa, una hipertensión arterial severa, diabetes y la enfermedad pulmonar obstructiva severa. En el tema de las deficiencias secundarias, podemos encontrar el llenado capilar lento, que es moderado, el signo de fobia, que es leve, la hiperreflexia que presenta nuestro paciente, que pues estaba dependiendo del movimiento, el tono muscular moderado, el dolor, el equinoembaro en pie, que pues depende de los grados de los grados que presenta, las limitaciones en miembros superiores, que también depende de los grados de movimiento, la deshidratación en la piel, la onicomicosis, que depende de la invasión del hongo, y el riesgo de la úlcera, que presenta, que es moderada. En otro son las deficiencias y limitaciones por medio de las categorías apta. Entonces, encontramos resistencia y capacidad aeróbica. Entonces, presenta características antropométricas, una alerta, atención y cognición, circulación, marcha, locomoción y balance, integridad integumentaria, integridad y movilidad articular, presenta rango de movimiento, función motora, desarrollo neuromotor, una postura y control postural, integridad refleja, integridad sensorial, mecanismos de soporte protectivo y barreras en el ambiente, casa o trabajo. En el diagnóstico oficio, entonces encontramos que nuestro paciente es un paciente masculino de 80 años de edad que presenta deficiencia grave en las funciones del sistema nervioso central originada por un accidente cerebrovascular, presenta una limitación completa para el desarrollo de sus actividades y restricción completa para la participación. Acompañado a esto, pues de afectaciones en el sistema tegumentario, osteomuscular y cardiopulmonar. Según los resultados exámenes realizados, se puede concluir que el paciente presenta una discapacidad para realizar actividades de la vida diaria. Bueno, en el tema de los objetivos, el objetivo general que pusimos fue aliviar el dolor del hemicuerpo afectado, que en este caso es el izquierdo, para asimismo para luego abordar la optimización a nivel funcional por medio de implementación de ejercicios de flexibilidad. Bueno, como lo venía diciendo, el objetivo general fue aliviar el dolor del hemicuerpo afectado, que en este caso es el izquierdo, para luego abordar la optimización a nivel funcional por medio de la implementación de ejercicios de flexibilización, activación de musculatura, descargas de peso, entre otros, para que el paciente logre de manera independiente la ejecución de actividades de la vida diaria. Ya en los objetivos específicos, entonces pusimos que mejorar la movilidad articular mediante ejercicios suaves con diferentes materiales, implementando ejercicios de resistencia y fuerza, según el caso, permitiendo así aumentar el rango de movilidad para un mejor desempeño muscular.
También implementar actividades en el miembro inferior en posiciones elevadas para aportar retorno venoso en las articulaciones y así tratar la prevención de escaras, venas, varices y tratar la baja circulación en el signo de fobia. También ejecutar ejercicios que promuevan mejorar la postura a nivel del tronco mediante diferentes técnicas de carga de peso y el uso de diferentes materiales con el propósito de mejorar su postura sedente. También podemos acá añadir las actividades que se le recomiendan a un paciente con un accidente cerebrovascular. Entonces, las actividades físicas que se pueden incluir en este caso son ejercicios de motricidad, terapia inducida por restricción, terapia de amplitud movimiento y también se dice que también se pueden añadir actividades físicas que son apoyadas por tecnología como lo son la estimulación eléctrica funcional, tecnología inalámbrica, tecnología robótica y la realidad virtual. Bueno, ya en el tema de la intervención, entonces encontramos que la categoría neuromotor, la estrategia que se usó fue la técnica de BOAT para el aumento del tono muscular, combinando técnicas de inhibición del movimiento patológico. La prescripción para esta categoría fue el aumento del tono muscular combinando técnicas de inhibición del movimiento patológico y la justificación fisiológica es que el paciente adquiere una experiencia sensoriomotriz normal de los movimientos de base y por su repetición se tornan automáticas. En la categoría neuromotor musculoesquelético, la categoría fue un método de CABAT o de facilitación neuromuscular propioceptiva. La prescripción fue mantener un movimiento voluntario a través de estímulos simultáneos y sincronizados y la aplicación de esquemas de movimientos facilitadores del carácter espinal y diagonal. Y la justificación fisiológica es la aferencia propioceptiva cutánea auditiva para producir una mejora funcional del eferente motor y permitiendo así mejorar la fuerza, flexibilidad y los grados de movimiento. Y la categoría en el tema psicomotricidad, entonces la estrategia fue método de Perfetti o ejercicios terapéuticos cognitivos. La prescripción pues fue proponer un problema cognitivo elaborando una hipótesis perceptiva por parte del paciente y activar una serie de operaciones mentales, como la comparación y control. Y la justificación fisiológica fue la programación del movimiento con un estímulo táctil y sinestético, prescindiendo de la vista. Muchas gracias.